Tecnología de... Ya para que presente, ingeniero, si está disponible. Buenas noches, por favor me confirman si es que me escuchan bien. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Perfecto. Ahora mismo voy a presentar la pantalla y también me confirman si es que se puede visualizar. Bien, se puede visualizar. A ver, perfecto. Buenas noches con todos y todas. Para mí es un gusto estar en esta ocasión compartiendo una ponencia más en esta serie de presentaciones, ponencias en el contexto del Telehub, Semana del Conocimiento, organizado por los diferentes capítulos del IEEE CONSOC en Ciudad de Ecuador. En este caso, nos ha tocado al IEEE CONSOC desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Y en esta ocasión, yo me voy a encargar de hacerles una presentación acerca de el Ecuador frente al 5G, del actual 4G al futuro 6G. Mi nombre es Carlos de Frey Andrade y me desempeño como profesor en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la misma universidad, dentro de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, en la carrera de Telecomunicaciones. Bien, el día de hoy vamos a ver la temática en el siguiente contexto. Vamos a empezar poniéndoles en perspectiva acerca de la situación de las comunicaciones móviles, empezando por la evolución, lo que sucede actualmente en torno a la telefonía móvil en 4G y 5G, tanto en el mundo como en Ecuador. Posteriormente vamos a hablar sobre el 6G y sus posibles aplicaciones. Posteriormente vamos a tratar cómo es posible la mejora en la velocidad de datos en cuanto al enfoque del 6G. ¿Cuáles son esos habilitadores del 6G? Es decir, cuáles son las tecnologías que van a permitir que el 6G se haga una realidad. Y en este caso, por último, voy a hablar yo acerca del paradigma emergente relacionado al campo cercano, que es el tema en donde actualmente estoy haciendo investigación y desarrollo. Bien, en la imagen, en la parte izquierda, ustedes pueden observar dos figuras que nos hacen ver desde dónde hemos venido y hacia a dónde hemos llegado como sociedad. Desde que hemos sido una, podríamos decir, civilización, en el contexto de que nos hemos organizado un grupo de personas para poder progresar, poder ir hacia adelante, hemos tenido que comunicarnos. Y la comunicación ha venido desde los sistemas más rudimentarios, los sistemas más arcaicos, empleados pues para entregar esa necesidad de hacer saber mis ideas, mis pensamientos hacia el resto de personas. En esta imagen ustedes pueden ver un nativo haciendo señales de humo, el cual fue un sistema de comunicación, aunque bastante arcaico, muy útil en su contexto en épocas prehistóricas. Actualmente, esa misma necesidad sigue estando presente, pero nosotros hemos ido mejorando, evolucionando, sobre todo en el aspecto tecnológico, hasta que esa necesidad se haya podido plasmar en sistemas tecnológicos que hacen uso de varias aristas del conocimiento: electrónica, información, redes, telecomunicaciones, informática, etcétera, etcétera,
lo que nos ha traído hasta la actualidad y por lo que en estos momentos ustedes pueden, desde sus casas, desde los lugares de trabajo o donde sea donde ustedes estén, me pueden ver y podemos compartir esta información. Tecnologías habilitan estas posibilidades. Bien, entonces, en este sentido, la necesidad de comunicación siempre estuvo, siempre está presente y siempre estará presente, ¿sí? El humano nunca podrá dejar de lado su necesidad de comunicarse. Siempre tendrá esa necesidad. Y dado nuestro contexto social y tecnológico, en el cual estas necesidades son cubiertas por las diferentes tecnologías que tenemos hoy en día, también surge una creciente necesidad de más velocidad de transmisión de esa información con los sistemas tecnológicos que gozamos. Siempre se requiere más información, más velocidad, más fidelidad, menos latencia. En ese sentido, siempre son requerimientos cada vez mayores. ¿Por qué? Pues bueno, es naturaleza humana en primer lugar y segundo es naturaleza de los sistemas de comunicación y tercero son demandas sociales, demandas, podríamos decir también culturales, personales y sobre todo demandas del mercado. Es así, eso es una realidad. Y hablando de esto, es que en la parte derecha de la imagen tenemos una imagen que está dividida en circunferencias, desde una más pequeña hasta hacia una más grande. Si ustedes ven la más pequeña, por ahí dice IoC, hace referencia al Internet de cómputo. ¿Sí? Prácticamente todo el paradigma de las telecomunicaciones y de la información se ha basado en Internet, mostrar la información mediante aplicaciones, páginas web. Luego, después de que surgió el teléfono móvil, pues ahora en lugar de utilizar el Internet y páginas web y aplicaciones en una computadora, se muevan al teléfono y que todo este paradigma se lo pueda hacer ya no desde un lugar fijo, sino desde un lugar móvil, que es el teléfono. Y con eso, pues, prácticamente los últimos, podríamos decir, de 10 a 15 años, hemos estado bajo este paradigma en donde hemos utilizado computadoras y teléfonos para acceder a Internet, conectar con gente y enviar información. Sin embargo, podemos hablar que tal vez en el transcurso de los últimos 5 años, un poco más también, tal vez 7 años, empezamos a hablar de que la información ya no está solamente en computadoras y en teléfonos móviles. Empieza la información y el Internet a conectarse también en las cosas, edificios, el tráfico, el hogar, dispositivos que hacen el control del hogar, dispositivos que hacen el control de maquinarias, etc. Y esto es lo que se conoce como el Internet de las cosas. ¿Quién no tiene ahora un reloj? Tal vez si no todos, pues bueno, la mayoría han visto que esto ya es bastante común. La mayoría también creo que ha visto que existen parlantes que se conectan a Internet, los famosos Alexas, había dicho los relojes, parlantes, y un sinnúmero de dispositivos que empiezan a los electrodomésticos y diferentes otros dispositivos que comúnmente no se conectaban al Internet y que ahora ya lo hacen. Y esto de la información ya se fue más allá de los teléfonos y las computadoras, lo que le conocemos como Internet de las cosas. Ahora, en el contexto del 5G y hacia el 6G, hablamos que ya no solamente las cosas que tradicionalmente hemos venido viendo de que se pueden conectar al Internet, ahora también hablamos del Internet de todo. Es decir, que
ya no son solamente cosas físicas más allá de computadoras y teléfonos, sino prácticamente el mundo real. Podemos hablar ya no solamente de una cosa, sino de una ciudad. No hablamos solamente ya de un parlante, sino que hablamos de toda una industria, de toda una cadena de máquinas que hacen la producción, por ejemplo, en la industria 4.0. Ya no hablamos de una cosa como, mm, como una refrigeradora que se conecta al Internet, sino también hablamos ahora de algo poco más inteligente, como un robot, que con el avance de la inteligencia artificial hemos visto que ahora empieza a ser posible la cuestión de robots autónomos, vehículos autónomos, realidad virtual y realidad aumentada. Todas estas cosas que hablo en sí ya no son solamente cosas, sino son ecosistemas. Y en este sentido, hablamos ya de Internet de todo. Los símbolos que ustedes ven ahí, IOC, IoT, IoE, son prácticamente los acrónimos de lo que les expliqué, pero en inglés, ¿no? Bien. Siguiendo en la agenda, formalmente nuestros sistemas de comunicaciones móviles o celulares han venido surgiendo, evolucionando y siguen creciendo y apuntando hacia adelante. Y esta evolución se las simplifica con unos números que ustedes seguramente han escuchado. Unos números seguidos de una letra G. En resumen, no es más que hablar de una generación de telefonía móvil o celular según cómo ha ido según cómo ha ido creciendo, empezando desde la primera, sería más una G. 1G, pues se habla de la primera generación, en donde pues esto prácticamente surgió hace alrededor de 50 años. Es mucho tiempo ya, pero el tiempo ha pasado volando y sin embargo no parece algo tan alejado, pero ya es bastante. Son 50 años aproximadamente en el que salió el 1G, enfocado a simplemente la transmisión móvil de voz mediante una red que permite que los usuarios puedan moverse y ya no estar fijos para las comunicaciones, alcanzando una velocidad de 2.4 kilobits por segundo. Luego, esto trató de mejorar llegando al 2G con una velocidad de 64 kilobits por segundo, logrando ya no solamente enviar voz, sino también información digital en forma de solamente mensajes. Posteriormente, tenemos el 3G, que obviamente mantuvo el enfoque digital, pero para hacerlo más fuerte, ya no solamente texto, sino también ya mostrar un texto con más riqueza, tal vez con imágenes, con animaciones, y hablamos ya de una telefonía móvil 3G con una velocidad de 2 megabits por segundo que permitía la conexión al Internet. En ese momento fue algo bastante loco, podríamos decir, porque el enfoque era que el Internet se lo haga desde las computadoras, que era una tecnología muy fuerte que ya se estaba solidificando. Y luego, pues vino, ¿no? Con el 3G, que los teléfonos puedan también conectarse a esa red. Es decir, ahí ya empezamos con el Internet del cómputo, ¿ya? Bueno, posteriormente, 10 años más tarde, surgió el 4G, una tecnología que hizo más rico todavía la conexión a Internet, ya no solamente desde una página web, sino desde aplicaciones, lo que permitió que la interacción de información, el envío de información, incluso ya no solamente vaya al hecho de enviar un mensaje, una foto, un video, sino de que sea un intercambio masivo, continuo, interactivo de información a través de aplicaciones y redes sociales. Y el 4G con una velocidad de entre 100 megabits por segundo hasta 1000 megabits por segundo hizo totalmente posible toda esta situación, en donde prácticamente nosotros en los últimos años hemos estado asentados y nos hemos beneficiado prácticamente no solamente en la comunicación personal, también en la educación, en los negocios, salud,
Piensen ustedes que hoy en día es tan común hacer un pedido, hacer una compra mediante una aplicación, mediante una aplicación de mensajería instantánea, de pedir transporte, de pedir de un servicio, solamente por una aplicación. Entonces, todo esto militó el 4G. Y es el paradigma en donde actualmente estamos. Y ustedes van a decir, sí, parece que sí, pero en cambio ya se habla de un 5G que ya llegó a Ecuador. Creo que, si no me equivoco, llegó entre finales de 2025, exactamente entre octubre y noviembre, no recuerdo bien la fecha, pero ya prácticamente a finales de 2025 llegó el 5G a Ecuador. Entonces, ¿por qué la charla dice, como está el título, no ahí, Ecuador frente al 5G, del actual 4G al futuro 6G? Entonces, ¿es el actual sistema de comunicación móvil el 4G? Pues, si es que lo vemos desde el punto de vista de que el 5G ya llegó, no. Sin embargo, es lo que viene la charla del día de hoy. Sin embargo, aunque ya estamos en el 5G, en nuestro país el 4G es todavía lo que se usa masivamente. La mayoría de usuarios están en el 4G. Si bien es cierto, el 5G ya llegó, la mayoría de usuarios usa el 4G. Y bien, ¿y hacia dónde vamos? Estamos en el 5G formalmente, pero prácticamente en el 4G. ¿Y qué es el 5G? Pues es una evolución del 4G que ya no piensa en conectividad de las aplicaciones, sino en la conectividad de las cosas. De lo que hablaba anteriormente, ese Internet de las cosas, pues piensa ser habilitado por el 5G. El 5G tiene como enfoque habilitar el Internet de las cosas con una velocidad de entre 1 y 10 gigabits por segundo, iniciado en sus despliegues en 2019 y continúa en expansión en la fecha actual que estamos de 2026, como es el caso de Ecuador. La mayoría de países de la región ya lo tienen el 5G desde hace 3, 4 años más o menos. Nosotros recién en el último año. Bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Creen ustedes que es suficiente el 4G y el 5G? ¿No? Está demostrado que las sociedades, las tecnologías, siempre buscan un crecimiento por las demandas de todo lo que existe en general en la sociedad. Entonces, esa mira hacia el 6G es porque ya no solamente se tiene el paradigma del Internet de las cosas, sino el Internet de todo. Y en eso necesitamos conectar todo prácticamente. Todo lo que ustedes imaginen, fábricas, la salud, vehículos, ciudades y más cosas que todavía ni siquiera podemos, ni siquiera imaginar. Pero la idea va por ahí. Entonces, en un mundo en donde todo pueda estar conectado, el 5G ya no es suficiente. Entonces, ahí surge la idea del 6G, en donde esto podría ser una realidad, incluyendo la inteligencia artificial, incluyendo los gemelos digitales, incluyendo todo esto que está emergiendo últimamente. El 6G va a ser el sistema de comunicación que permita que la información de todas estas tecnologías y necesidades en todas las áreas que hablé anteriormente, salud, transporte, ciudades inteligentes, etcétera, pues pueda hacerse el envío de información masivo, ¿no? Bien, ahora, antes de continuar, ustedes se pueden dar cuenta que entre entre las diferentes generaciones, 1G, 2G, 3G hasta el 6G, ustedes se van dando cuenta que hay un lapso de 10 años aproximadamente en el que surge un sistema de comunicación móvil y emerge el otro. Entre el 1G y el 2G hay un lapso de entre 1980 y 1990, 10 años. Y así hasta llegar al 5G, y así será cuando emerja el 6G en 2030. Es algo curioso que por varios motivos que se salen del objetivo de esta charla, cada 10 años surja una nueva tecnología de comunicación móvil. Y en ese surgimiento de cada 10 años, es un tiempo, podríamos decir, necesario y suficiente para que primero surjan las ideas, luego la investigación y desarrollo, luego la estandarización y luego el despliegue comercial. Entonces, 10 años nos podría parecer que es mucho tiempo, pero
En el mundo tecnológico, sobre todo en esto de las telecomunicaciones y la telefonía móvil, es un tiempo necesario y suficiente para que todo este proceso se lleve a cabo, que no es nada fácil, pero que los humanos nos la hemos ingeniado para hacer esto posible. Bien, en este sentido, ¿cuál es la situación actual de la telefonía celular o de las comunicaciones móviles? Primero, en el mundo. Vamos a hacer un reporte de estadísticas de entre las últimas que están disponibles para entender cómo está la situación. Obviamente, tal vez hay a día de hoy cifras más actuales, sin embargo, las que están disponibles en diferentes páginas web de organismos de telecomunicaciones son las que son las que se presentan en este momento. Vamos con la primera. Según el último reporte del GCA, en septiembre de 2024, 129 países tienen conectividad 5G activa. Obviamente ahora van a ser más, pero eso hasta ese momento era la realidad. En comparación con los 70 países en 2022 y 38 a mediados de 2020. Como esto fue a septiembre de 2024, seguramente ahora a enero de 2026 tal vez sean 150 países. Pero esa era la situación hasta 2024, ¿ya? 150 países y más. Ahora vamos a ver qué estaba hasta abril de 2025. Según un reporte de la misma organización, 188 países están en servicio activo, planeación, adquisición de licencias, pruebas y despliegues de 5G. A abril de 2025, no solamente hablaban de 188 países con conectividad activa, sino que en planeación de expansión, adquisición de licencia, pruebas y despliegues, ¿ya? A enero de 2026, no solamente los que tienen conectividad activa, sino con todos los que están planeando despegar, seguramente son más. Hay otro que se tiene por acá, que según uno de los reportes de Ericsson Mobility, en el primer trimestre de 2025 existían aproximadamente 2.400 millones de conexiones 5G activas en el mundo. Bien, ahora, en torno al 6G, se está haciendo investigación y desarrollo en 6G. Estamos entre 2020 y 2030, exactamente en 2026. La investigación y desarrollo está todavía realizándose, pero digamos que estamos entrando ya a una etapa madura de la investigación y desarrollo, en donde ya están surgiendo las tecnologías aptas y demostradas para conseguir los objetivos del 6G. Estamos en ese camino, pero ya seguramente en algo que ya apunta a lo maduro. Bien, y en camino a los últimos años de la década en el que ya empezamos a definir las tecnologías que se comprueban que van a funcionar para el 6G, de esas que se comprueban pasan a una evaluación para ver si realmente desde el punto de vista comercial se pueden estandarizar y finalmente cuando esas se conviertan en estándares quiere decir que todas las empresas que desarrollan infraestructura van a poder decir, muy bien, estas son las tecnologías que servirán tanto, hablemos de diferentes empresas, Nokia, Huawei, ZTE, Ericsson, las que van a adoptar y decir, estas son las tecnologías estándares que tanto tú como yo vamos a poder fabricar y que si es que diferentes operadoras crean las tecnologías, estas van a poder conectarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usted en su casa está viéndome desde tal vez un teléfono de marca Samsung y yo estoy conectado desde una computadora marca Asus. No importan las marcas, pero los estándares hacen que las comunicaciones se puedan llevar a cabo. Por ahí va esto. Entonces, los últimos años de la década del 2030, del 2020 al 2030, se enfocarán en el estándar y luego para que en el último año de la década, tal vez en 2029 y 2030, empiecen los primeros despliegues del 6G. Bien, paralelamente, en cuanto al 5G, se están reportando los primeros casos de usos reales en aplicaciones tales como medicina. Sí, el 5G ya no está pensado solamente para que un dispositivo celular tenga conexión a Internet, sino que pensemos en cosas y en eso
de que las cosas se pueden conectar habilitadas por el 5G, ¿qué aplicaciones encontramos? Por ejemplo, medicina, en donde en países como China se han hecho cirugías a distancias de kilómetros. Agricultura, por ejemplo, se han utilizado drones 5G que identifican frutas listas para la cosecha y que estos drones activan sistemas de riego automático según el nivel de madurez, por ejemplo, en Senegal. Otra aplicación en donde robots 5G controlados en el Reino Unido identificaron y eliminaron maleza planta por planta, utilizando electricidad en lugar de pesticidas dañinos, con una estimación del aumento en rendimiento de cultivos en un 200%. Esto es increíble porque imagínense habilitar la eliminación de malezas no por un fungicida, no por un pesticida, sino por una tecnología eléctrica o electrónica. Se habla también de aplicaciones en el área de la logística y la seguridad marítima, fabricación, manufactura y automatización industrial, movilidad y transporte inteligente, y obviamente algo que también encuentra su cabida y que de hecho ha sido la primera aplicación de uso masivo alrededor del mundo, que es proveedores de servicios de Internet. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? Si los proveedores de servicios de Internet, es decir, los ISP, son las empresas que me brindan un servicio de Internet en el que yo tengo la instalación fija. ¿Cómo es que una instalación móvil o un sistema de comunicación móvil lo puede hacer? Sí, el 5G lo hizo a través de conectividad que se llama de banda ancha a hogares con FWA, llamado FWA por el acrónimo en inglés Fixed Wireless Access. ¿Qué es lo que hace? En lugar de tener la conexión típica con un antiguo ADSL o con un moderno módem de fibra óptica, tener un dispositivo que se conecta al 5G y que ese 5G sea utilizado como módem para el Internet en el hogar. Y esto ha sido ampliamente utilizado y de hecho una de las primeras aplicaciones masivas del 5G. Ahora vamos al Ecuador. ¿Qué sucede en nuestro país? Actualmente en nuestro país sucede que, de acuerdo con el Arcotel, a un reporte de mayo de 2025, existen alrededor de 18.700.000 líneas activas de telefonía celular. ¿Sí? Eso equivale que alrededor del 98% de la población ecuatoriana tiene una conexión a telefonía celular. Es decir, casi toda la población ecuatoriana en número de personas tiene un servicio celular. Ahora, de todas esas personas, ¿sí? Según M2 Catalyst, es una página que se dedica a hacer estadísticas de varias tecnologías, cerca del 60% de los usuarios de telefonía celular en Ecuador son de 4G. Es decir, que alrededor del 60% de esos 18.700.000 aproximadamente, de todos esos, el 60% son usuarios de telefonía 4G. Bien, entonces es difícil que, pensando en esto, se piense que el 5G actual, por el mero hecho de surgir y de estar disponible, que todos vamos a migrar allá. No, eso se dará con el tiempo, ¿sí? Por eso es que actualmente la mayor cantidad de usuarios siguen en el 4G, por lo tanto decimos que el actual dominante de las tecnologías de telefonía celular es el 4G. Vamos en un contexto de Ecuador con nuestros vecinos, con países de nuestra región como Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina. De estos países, entre el 80% de los usuarios tienen conectividad 4G. Ahí nosotros, de acuerdo a estas estadísticas, podemos ver de que nuestro país, respecto a los vecinos, todavía tenemos un porcentaje menor de usuarios en tecnología 4G, más aún en 5G, va a ser muchísimo menos. Bien, y en este contexto, aunque la cobertura en zonas urbanas supera el 70%, sucede que en áreas rurales esto apenas alcanza el 20%, lo que evidencia una considerable brecha digital. Y para una muestra, usted piense en un escenario en donde se está moviendo
a una parte rural o está viajando de una ciudad a otra y pasa por zonas en donde obviamente hay zonas rurales, ¿ya? Entonces, es tan sencillo de darse cuenta de que la brecha digital es bastante grande en este sentido, de que cuando esté en una zona rural o de viaje normalmente se va la cobertura. Y eso pone de manifiesto de forma práctica lo que dice esta estadística. Sí, hace falta mucho en conectividad 4G. Imagínense más aún en 5G. Y bien, la última estadística en esta diapositiva menciona que según un informe del GSMA, que es otra institución dedicada a análisis de telefonía celular y de tecnologías móviles, Ecuador recibe un servicio móvil con falta de cobertura y con recurrentes intermitencias y falta de cobertura. Sí, eso es así, eso no hace falta de que el GSMA nos lo diga, pues nuestra experiencia nos lo dice bastante bien. Bien, entonces, estos problemas de la brecha digital y la falta de calidad de servicio se deben no solamente a cuestiones que nos puede llevar a pensar, no, es que las operadoras no invierten, es que no nos dan buenos servicios. Bueno, es que hay más aristas, más situaciones alrededor de esto. Por ejemplo, que las operadoras no tienen incentivos para aumentar la conectividad, para aumentar las radiobases, porque en parte se debe a que ellos invierten mucho, tienen altos costos de inversión en la expansión de redes celulares. Por ejemplo, la instalación de una torre 4G puede costar, de 4G, puede costar entre 150,000 y 180,000 dólares, sin incluir el equipo necesario para su funcionamiento. Y aún a esto hay que considerar en zonas rurales, por ejemplo, la baja densidad de población y la limitada capacidad económica de estas zonas, lo que hace de que desde el punto de vista de negocio, las operadoras no tengan ese incentivo. Bien, entonces la pregunta surge, ¿el verdadero problema son los costos de inversión o la falta de incentivos para invertir? ¿Qué dicen ustedes? Pónganse a pensar un poco, dado este panorama. Ustedes dirían, entonces, ¿son los costos de inversión los que hacen de que las operadoras se vean limitadas para invertir y mejorar la conectividad y llegar tal vez a ese 80% de nuestros vecinos en conectividad 4G y superarlos incluso? ¿O qué será? Que hay una falta de incentivos para invertir. Aquí surge la pregunta. Bueno, vamos analizando. Hay varios puntos en esta situación. No solamente depende de las operadoras, también depende mucho del Estado. Y en el Estado me refiero al gobierno que está de turno, y no solamente al de turno, sino que varios gobiernos que en los últimos años han venido tratando este tema y tal vez han trabajado algo y ha quedado algo pendiente y ese pendiente sigue arrastrándose, ¿no? Entonces, esos arrastres hablamos en cuestión de regulación y control de las telecomunicaciones. ¿Quién se encarga? Pues muchos de ustedes ya se hacen una idea, se encarga el Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Es un organismo estatal que se dedica a regular, a controlar y a vigilar el espectro electromagnético, que es el espacio por donde las señales o ondas electromagnéticas de los diferentes servicios de telecomunicaciones inalámbricos mueven su información, es decir, son las autopistas, ¿sí? El Arcotel se encarga de regular, vigilar, concesionar todas estas autopistas para que por esas autopistas viajen los vehículos que es la información inalámbrica. Bien, sucede que en este sentido, la entidad competente y otras carteras de Estado han venido teniendo muchas demoras en la concesión y renovación del espectro. Es decir, que en términos de que este espectro no está disponible para usarlo como sea, sino de que dependiendo del servicio de telecomunicaciones, el Estado se encarga de poner como una especie de en arriendo ese espectro y los diferentes actores comerciales o diversas instituciones que requieren usar este espectro, pues se acercan a esta cartera de Estado a, entre comillas, arrendar ese espacio para poder usar sus servicios. Y esto es lo que se conoce como concesión y renovación en el caso de que una industria, una empresa, una institución requiere volver a usar esos espectros, tiene que renovar, es como que volver a hacer el contrato de arriendo, algo así. ¿Ya? Entonces,
en estos temas ha habido muchas demoras de concesión y renovación. ¿Por qué? Muchos desacuerdos políticos, muchos, podríamos decir, eh, falta de acuerdos, falta de políticas claras, lo que se empata con lo siguiente. También ha habido una especie de modelo de espectro centrado en la recaudación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Es como que el Estado se enfoca en que, muy bien, yo voy a poner en arriendo el espectro, es decir, voy a concesionar y a renovar el espectro, pero no lo veo como una especie de cobro justo por un arriendo, sino que, muy bien, me voy a tratar de, o voy a tratar de sacar al máximo partido de ese arriendo, voy a tratar de poner el arriendo lo más caro posible, de modo que a quienes me quieren arrendar ese espectro, pues no les quede más que pagar. Es decir, que la idea de hacer esas concesiones y renovaciones es tratar de obtener el máximo beneficio posible, ¿sí? O sea, ese ha sido el enfoque de los últimos años del Estado. En lugar de verle como, oye, ¿por qué mejor no te cobro un arriendo justo? Y al cobrarte un arriendo justo, tú no me vas a pagar excesivamente, te voy a cobrar lo justo y me vas a pagar lo justo, de modo de que al no pagar tanto, vas a tener tu incentivo para que, como no me pagaste tanto, puedas seguir mejorando la infraestructura y aumentando la conectividad. No, pero como en Ecuador sucede que en el caso de las operadoras móviles, es decir, el servicio móvil avanzado, ellos han tenido que pagar altas tasas por la concesión y renovación, de modo que luego las operadoras se quedan sin incentivo porque ya pagaron mucho debido a que el gobierno, el Estado lo ve como una recaudación de fondos, sacar el máximo provecho, de modo que luego esas operadoras dicen, no, ya te pagué mucho, ya no tengo el incentivo para aumentar la infraestructura y la conectividad. Eso es lo que ha venido pasando. Y eso sucede que desde 2015 el Estado ha recaudado más de 400 millones en impuestos a las operadoras móviles. Entonces, son cifras bastante altas, por lo que luego las operadoras pierden incentivo porque ya pagaron más de lo que es, ¿sí? Además de eso, han habido también retrasos en la valoración técnica del espectro. Muy bien, surge una nueva tecnología, por ejemplo, el 5G. Luego surgirá la nueva tecnología, el 6G. Luego el Estado, a través de su cartera Arcotel, dice, oye, va a surgir una nueva tecnología y esa tecnología usa otro espectro y ese espectro nunca lo hemos arrendado. Entonces, ¿en cuánto lo arrendamos? Y no sabe el Estado. Entonces, entra en un proceso de tratar de poner un valor a ese arriendo, a esa concesión. Y eso es un proceso que entra muchas cuestiones. Tratar de recaudar el máximo, luego tratar de cuidar lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones te dice como precio adecuado, justo, de acuerdo a la realidad que debas cobrar. Entonces entran varias variables, o incluso muchas variables, de acuerdo a la realidad de ese país y a lo que ya les mencioné. Entonces entra ahí como que una demora y no se llega a poner un precio final, un valor final de una forma rápida a ese espectro de cuánto va a valer ese nuevo espectro. Y es lo que le pasó a 5G. ¿Por qué creen que 5G recién salió a finales de 2025 y en nuestros países vecinos 5G ya existía desde hace 4, 3, 2 años atrás? Es porque en estos otros países vecinos se pusieron más rápido de acuerdo en la concesión, renovación y valoración del espectro. Esas tareas nuestros últimos gobiernos y el Estado en general no ha hecho rápido. Las cosas como son. Adicionalmente, también hay una falta de planificación regulatoria y continuidad institucional. Y aquí entra la continuidad política. Viene un gobierno, no nos gusta, viene otro gobierno, no nos gusta, y así. En eso que no hay continuidad política, los diferentes gobiernos que están en el turno tienen una visión diferente y hacen un borrón y cuenta nueva de lo que hizo el anterior gobierno y se empieza a hacer todo desde cero y se pierde continuidad. Eso es lo que indica de que no hay continuidad institucional y eso también es un problema para que los procesos fluyan. Y bueno, esto implica un impacto acumulado. Ecuador está en la cola del 5G en América Latina. Bueno, aquí ya no, ya está dentro del 5G en América Latina. Ya no está en la cola, ya está dentro.
pero recién hemos entrado. Bien, ¿estamos listos para el 5G? Sí, ya es, por fin, después de todas estas demoras, ya estamos listos y ya estamos dentro. Pero vienen desafíos. ¿Cuáles son los casos de uso para sacarle provecho al 5G en Ecuador? Es decir, es lo más beneficioso que yo tenga simplemente un teléfono, un chip del 5G y pueda explotar al máximo esa velocidad y esas capacidades de baja latencia. Pues sí, me va a ayudar a ver un video más rápido, no va a haber no va a haber tantos lags en la comunicación. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, con 4G para redes sociales, para ver videos, para ver información, para conectarse a aplicaciones y compartir información, el 4G está bastante bien. Y usted va a decir, no, pero es que ahora yo quiero ver una película en 4K. ¿Realmente se va a sacar provecho este buen teléfono? Pues tal vez no tanto, porque el 5G está pensado para el IoT, para el Internet de las cosas. Y es aquí en donde surge el paradigma de el Internet ya no solamente en el teléfono y en la computadora, en las cosas. Y es ahí en donde surge la pregunta. ¿En qué vamos a utilizar el 5G aparte del paradigma tradicional? Y ahí es donde entra, ¿para qué fue creado el 5G? Para tener baja latencia, para tener comunicación eh, multidispositivo, y en eso, ahí viene en aplicación real. ¿Dónde? En mi sociedad, en la agricultura, en la ganadería, en las flores, en el cacao, en el banano, en la medicina, en la educación, etcétera. ¿Dónde puede entrar el 5G? Y ahí es donde todos ustedes pueden hacerse esa pregunta y ver, ¿no? ¿En dónde puede entrar y encontrar un beneficio adicional? Bien, queda esa pregunta para ustedes para que se la sigan haciendo y sigan analizando. Y ahora vamos a hablar un poquito del 6G. Y esto se marca en el título de nuestra charla, que sería el futuro. Y hablamos del pasado y del presente, ahora vamos a hablar del futuro, el 6G. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones? Bueno, el objetivo del 6G, como siempre hay esa necesidad de mayor velocidad, más información, menos latencia, todo mejor. El objetivo del 6G es alcanzar al menos 1 terabit por segundo, es decir, teóricamente 1000 gigabits por segundo. ¿Realmente vamos a necesitar todo eso? Bueno, si nos ponemos a pensar de que están surgiendo aplicaciones de realidad virtual, están surgiendo aplicaciones en donde múltiples dispositivos del Internet de las cosas y del Internet de todo van a estar masivamente distribuidos, en donde van a haber gemelos digitales, en donde podría también surgir por ahí una tecnología llamada holografía, en donde todo esto tenga que enviarse por un sistema de comunicación. Y es ahí en donde... y la información generada por inteligencia artificial también. Y todo esto, obviamente, va a necesitar enviarse por un sistema de comunicación móvil. Ese es el 6G. ¿Ya? Todo lo que les acabé de mencionar y que haya conectividad de múltiples, incluso millones, miles de millones de dispositivos. ¿Ya? Ese es el 6G. Esa es la idea del 6G. ¿Bien? En esta diapositiva se habla un poco de la cuestión teórica, fundamental y con los principios de la comunicación, en cómo se hace posible hallar una velocidad de datos tan grande. Y no vamos a topar este tema porque la idea no es hacer una charla científica, sino una charla que dé una perspectiva de toda la tecnología. Bien, dentro de esta diapositiva engloba que si queremos llegar a una velocidad de 1000 gigabits por segundo, toca ir a ver los fundamentos. ¿Cómo puedo lograr? Y ahí entran muchas cuestiones. Entra tecnologías que habiliten un canal usado al máximo, disminución del ruido, hacer más eficiente la entrega de energía y lograr altas ganancias en las antenas y al mismo tiempo tratar de lograr una
máxima multiplexación de la información. Específicamente una multiplexación espacial, que es lo que se conoce como MIMO, que hace que la información pueda ser distribuida por diferentes canales. Es como, para que me sigan la idea, es como que en una autopista, mientras más carriles hay, más vehículos pueden fluir libremente, pero si hay menos autopistas, en una autopista hay menos carreteras, hay menos calles, y lo que nos pasa en nuestro país, una autopista que se reduce a 2 carriles, pues es más lenta que una autopista que tiene 4, 6, 8 carriles, ¿no? Entonces el MIMO tiene esa idea de separar espacialmente diversos canales para enviar más información. Más o menos esa es la idea. Entonces, en esta diapositiva simplemente les hablo de manera general que se han analizado desde los principios todos los factores físicos que se deberían explotar al máximo para alzar la velocidad de datos. Bien. Y en este sentido, no solamente hablamos de cuestiones físicas, sino también otras tecnologías habilitadoras, desde el nivel tanto de espectro, como luego un poco más ya en la parte de redes, desde el nivel de protocolos, y luego hasta el nivel de infraestructura. ¿Sí? Repito, nivel de espectro, que es algo más físico, más o menos de lo que ya hablamos, luego a nivel de protocolo, que tiene que ver con la parte de red y más hablemos de algoritmos, y luego la parte de infraestructura, que sí es, digamos, la parte física, cómo están conectados los canales, las líneas de transmisión y todos los sistemas a través de una unidad central de proceso, ¿ya? Bien, entonces, todas estas tecnologías de manera general tienen subtecnologías que están explicadas en esta diapositiva y todas tratan de conjugarse, podríamos decir, de manera armónica para lograr el objetivo del 1 terabit por segundo. Y dentro de estas tecnologías es lo que se ha venido haciendo en investigación y desarrollo durante los últimos, desde 2000, poquito antes del 2020, tal vez 2018, 2019, ya inició la investigación en el 6G. En 2020, con el despliegue del 5G comercial, el 6G como investigación y desarrollo empezó a explotar. Hasta el momento seguimos, pero todas estas tecnologías habilitadoras que están en esta diapositiva ya están siendo bastante maduras a nivel de investigación y desarrollo, con una mira que ya se puedan convertir en estándares. Bien, en este sentido, un par de tecnologías que yo conozco que habilitarán o que están ya habilitando el 5G son las famosas superficies inteligentes reconfigurables. Cuando estamos a bajas frecuencias, por ejemplo en el 4G, usted no se preocupa que haya un edificio, una casa, una pared. La señal simplemente atraviesa y le llega. Pero cuando hablamos de tecnologías que requieren un espectro con frecuencias más altas, por ejemplo el 5G y el futuro 6G, requieren frecuencias más altas, lo que posibilita más velocidad, pero no necesariamente solo moverse a frecuencias más altas hay más velocidad, es una parte de todo un sistema. Pero bueno, físicamente, si una señal tiene una frecuencia más alta, sí, me permite más velocidad, pero también físicamente hace de que, como la longitud de onda de la frecuencia más alta, o de las señales con frecuencia más alta, pues esas longitudes de onda sean más pequeñas, lo que hace que las señales, cada vez que encuentran obstáculos, tengan más dificultad para penetrar fácilmente lo que hacen las frecuencias bajas. Entonces, ahí hay un trade-off, ahí hay una, como que, a ver, sí, gano por un lado, pero pierdo por el otro. Entonces, ¿en qué se ha pensado para cuando se tienen frecuencias altas y ya las señales no pueden penetrar fácilmente los obstáculos? Pensar en una especie de espejo, como por ejemplo en este caso tenemos ahí un edificio, en el lado izquierdo, ¿no? De la imagen. En el lado izquierdo vemos un edificio y al lado izquierdo a su vez de este edificio hay una torre y al lado derecho del edificio están los teléfonos celulares. Bien, en frecuencias altas, pues ya se le va a hacer difícil a la señal que envía la torre penetrar esa edificación. Ya no va a llegar bien a esos teléfonos celulares, a esos dispositivos receptores. Entonces, ¿qué se hace? La idea de una superficie inteligente reconfigurable, RIS en inglés, es que esa superficie sea una especie de espejo que haga de que la señal que envía la torre o la radio base
sea enviada a esta superficie inteligente y esta a su vez refleja la misma señal como una especie de espejo y le hace llegar por el otro camino, es decir, como una especie de curvatura, pero habilitada por esta especie de espejo que se llama superficie inteligente reconfigurable. Con, con esto logramos una línea de vista indirecta, ¿sí? O virtual. Y esto ha sido un gran habilitador en la parte de infraestructura del 6G, ¿sí? Otra tecnología que tenemos son algo parecido a estas superficies, pero llamadas metasuperficies, en lo que cada una de las pequeñas celdas unitarias que funcionan como una especie de mini antenas puedan ser manipuladas mm, hablemos de una especie de procesador, hablemos de manera simple, que manipula de manera coordinada e inteligente cada una de estas, entre comillas, mini antenas, y lo que hacen es manipular los haces de manera inteligente para que los haces se muevan a voluntad y vayan a apuntar de donde yo quiero, en donde esté el receptor y que yo quiera que activamente llegue hasta ahí. Bien. Y finalmente en el que yo me estoy involucrando bastante. No sé, el, el background de cada uno de ustedes, tal vez algunos son de telecomunicaciones, otros no, pero todos estamos en la tecnología y de alguna manera conocemos que una antena, cuando irradia un campo lejano, que es donde las telecomunicaciones tradicionalmente funcionan. También tenemos un campo cercano. Resulta que a frecuencias más altas y cuando ahora tengamos antenas agrupadas para poder formar los haces, resulta de que los campos cercanos están prácticamente por varias situaciones físicas, están más cerca de los usuarios ahora. Entonces, ahí hay un punto. ¿Qué tal si utilizamos el campo cercano en lugar del campo lejano para aprovechar ciertas ventajas que me da el campo cercano? Yo puedo, en este sentido, aprovechando estas ventajas, poder hacer una conexión en una misma dirección, ¿sí? Dos conexiones simultáneas. Por ejemplo, si hablamos de la imagen de la derecha, en la parte superior tenemos una agrupación de antenas, en donde dice 5G Array, es una agrupación de antenas 5G, que funciona en campo lejano. Pues el campo lejano funciona en donde está en color, podríamos decir, una especie de morado y verde, y pues ahí los teléfonos es donde se conectan, funcionando con el paradigma del campo lejano. Pero si nos movemos al campo cercano, que es lo que no se ha utilizado, pero que se está pensando mucho y se están haciendo tecnologías eh, serias para explotar la ventaja que les voy a mencionar en el 6G, y es esta, en el que resulta que si utilizamos agrupaciones de antenas con más elementos, resulta que el campo cercano se vuelve más cerca, digámoslo así, en donde están los usuarios normalmente en la telefonía celular, y resulta que en la misma dirección, en la parte del campo cercano, voy a poder servir a un usuario, y atrás, en la misma dirección de ese usuario, en el campo lejano, simultáneamente puedo servir a otro usuario, cosa que en el paradigma del campo lejano, no. Es decir, si hay un bloqueo antes de eso, ya lo que esté después en el campo lejano, eh, no va a permitir que la señal atraviese ese bloqueo. Y eso es lo que pasa aquí. En donde les estoy mostrando el cursor, tenemos un teléfono o un usuario o un receptor, lo que sea, y en teoría, lo que está a continuación en la misma dirección, ya no podría, en el campo lejano, pero ya no podría la señal atravesar en este caso, ese dispositivo receptor, y la señal va a llegar mucho más débil e incluso no va a pasar. Pero en cambio, si yo me muevo al campo cercano, voy a poder tener que ese receptor que está en la parte que está pintada como que con color entre anaranjado y amarillo, se sirva en el campo cercano y en la misma dirección se sirva otro usuario en el campo lejano. Y así paralelamente yo pueda tener una especie de
servicio múltiple usando un mismo patrón, pero dividiéndolo en el campo cercano y en el campo lejano. ¿Es esto posible? Teóricamente es posible, pero para poder hacer una realidad hay que hacer mucha investigación y eso se está haciendo. Bien, de manera general les podría comentar de que eso, de todas esas tecnologías que habilitarán el 6G, son las de las que yo particularmente les he podido conversar. Si ustedes están interesados en conocer más de esto, pues yo les puedo enviar la diapositiva y ustedes, pues a través de lo que dice los habilitadores del 6G, pues ir haciendo lecturas sobre cuáles, cómo, cuáles son y cómo funcionan y hacia dónde se están orientando cada una de estas tecnologías. Es muy interesante. Bien, entonces, en ese sentido, se espera que en un futuro, pues el 6G pueda tener una masiva conectividad de cosas, ya no solamente a través de estaciones base, sino también a través de drones, a través de satélites, a través de vehículos, y así se logre una masiva conectividad, o el famoso Internet de todo. Ya no solo el Internet de las cosas, sino el Internet de todo. Y pues así se pueda lograr de que la información creada con inteligencia artificial, las famosas realidades virtuales, realidad aumentadas, los gemelos digitales y posiblemente si algún rato se logra físicamente los hologramas, se lo pueda hacer, se lo puedan enviar a través de estas redes nuevas 6G. Bien, creo que por el momento no tendría nada más que compartirles. Por mi parte ha sido un gusto poder compartirles estas ideas, este contexto. Y esa ha sido la idea de compartirles hoy dónde estuvimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en el campo de la telefonía móvil. Bien, muchas gracias. Si es que tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy dispuesto a responderles. Ingeniero, sí, hay dos preguntas, tengo entendido en el chat. La primera es, ¿a qué se vio el haber pasado esa transición? Se refiere a la transición de 4 a 5G, creo que estoy, si no mal me acuerdo. Y esa sería la primera pregunta. Bien, se habla de una transición del 4G al 5G. Si no entiendo, si entiendo bien a lo que se refiere, eh, pues una transición entre una generación de telefonía hacia la siguiente no surge nada más que por la necesidad de mayor velocidad en la información, que sea, que sea más segura la transmisión de esa información y que tenga menor latencia. ¿Qué es eso de que la transmisión de información, aparte de que sea veloz, pues los paquetes de información se muevan más rápido, ¿sí? Por ejemplo, en una cirugía con 4G, si hablamos de una cirugía remota, pues si hablamos de que los equipos se tengan que conectar con 4G, hablemos de una cirugía, como les decía, resulta de que el cirujano está a miles de kilómetros y envía o toca un pulso para que haga un corte y que luego hace un pulso para detener el sangrado. ¿Qué tal si en ese sentido, esa detención del sangrado implica velocidades de menor a los milisegundos, sean microsegundos? Entonces, una cuestión tan crítica, si es que no responde rápido, puede significar eh, cosas muy serias. Entonces, en ese sentido, la latencia implica menor tiempo de respuesta en el envío de la información, no solamente de la velocidad, sino en cómo se procesa y cómo se envían los paquetes de información y la respuesta. Entonces, como hay siempre, como siempre surgen estas necesidades de mayor velocidad, menor latencia y más fiabilidad, más seguridad en las comunicaciones, siempre va a haber un paso de una generación a la otra. Y pasar del 4G al 5G no es más que pasar de el paradigma de estar conectados en el teléfono y en el celular a estar conectados en todo. Eso es todo. De manera general, ¿no? Porque implican más cosas, pero de manera general podríamos decir eso. Espero haber podido responder esa pregunta. Ya. Existe otra- Existen otras dos preguntas ahora.
La siguiente pregunta es, los dispositivos actuales en Ecuador que tendrán que adaptarse para poder usar el Wi-Fi 5G de momento, ¿de cuánto tiempo se tardaría, se demoraría en adaptarse los dispositivos para ser compatibles con 5G o 6G? 6G. Bien, de lo que entiendo de la pregunta, primero habría que hacer una aclaración sobre lo que es el Wi-Fi 5G y lo que en sí es el 5G como telefonía celular. Bien, si ustedes observan la conexión Wi-Fi o Wi-Fi, como quiera decirle, usted tiene la conexión 2.4 y la conexión 5. 2.4 gigahercios y 5 gigahercios. Para resumir, a veces le ponen 2.4G, 2.4G o 5G, pero ese 5G no se refiere al 5G de telefonía celular, sino se refiere al 5G de gigahercios del Wi-Fi, del Wi-Fi, ¿no? Que es la frecuencia. Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces el Wi-Fi es una comunicación bastante versátil, pero que para cuestiones de latencia no me sirve. Entonces ahí es donde la telefonía celular, la telefonía móvil sí entra. Dicho esto, la compatibilidad de los teléfonos entra mucho. Por ejemplo, en mi caso, tengo un teléfono que me funciona muy bien con 4G. Si yo quiero pasarme al 5G, por lo pronto yo no siento necesidad de pasarme al 5G. Yo personalmente, ¿no? Yo estoy bien con 4G. Pero si por algún momento necesito 5G, yo tendría que cambiarme de teléfono y tendría que fijarme que el teléfono tenga habilitado el 5G. Y eso más también depende del 5G que necesito. Por ejemplo, en Ecuador está habilitado el 5G a la frecuencia de 3.5 gigahercios. Entonces, si usted trae un teléfono 5G, el último, por decirle, se trae del extranjero, y usted quiere utilizar el 5G NR, que es el New Radio, que funciona a frecuencias más altas, no lo va a poder hacer en Ecuador. Entonces, siempre para asegurarse que usted va a usar el 5G que requiere, o más bien dicho, si usted quiere usar el 5G que requiere, tiene que ver que su teléfono tenga compatibilidad y ver en las especificaciones del dispositivo al momento de adquirirlo. Por lo pronto, yo estoy más que bien con el 4G, no requiero. Tal vez ustedes sí, y eso ya es una decisión muy, muy personal de acuerdo a las necesidades. La pregunta sobre la transición de las generaciones, aquí dicen que está enmarcada en que a pesar de que el cambio de las generaciones de la tecnología data de un lapso de 10 años, como explicó, Así y, es. y ahí también explica que en un lapso de 10 años, como explicó, a nivel local, la transición fue de 3G, 3.5G, HSPA Plus, y fue el 4G. La interrogante es, ¿por qué se dio esa transición en el Ecuador? Entiendo. Bien, es una excelente pregunta porque de manera general en las diapositivas expliqué que del 3G pasamos al 4G y del 4G ya estamos pasando al 5G. Es cierto, de una manera resumida. Sin embargo, claro, hay como quien diría versiones, como cuando usted tiene su proyecto, ya está funcionando, usted va a presentar en su universidad el proyecto, ese es el proyecto final. Pero mientras hacía, salía una versión 2.0. ¿Ya? Algo así es la conexión, por ejemplo, en el caso de cuando estábamos en 3G y ya estábamos con miras de ir al 4G, surgió un 3.5G. Era un 3G con un poquito más de velocidad. No era el 4G, pero tampoco era el 3G anterior. Era un 3G con la tecnología Core de núcleo, 3G en sí, pero mejorado un poquito para dar un poco más de velocidad. Algunas operadoras se permitían porque eso implicaba un mejoramiento en infraestructura, pero no todas las operadoras se permitían porque otras decían, a ver, yo si hago un gasto que no va a ser 4G, es 3G mismo, pero un poquito mejorado, mejor me espero al 4G. Entonces, hablando de que entre una generación y otra hay un número .5G, número .6, yo qué sé, simplemente son versiones del mismo sistema, el número más el G de base, pero mejorado un poquito nada más. Son versiones mejoradas hasta que llegue la siguiente generación. Eso es todo. Otra pregunta, aquí sobre las superficies inteligentes reconfigurables. ¿Estas serían para 6G o también para 5G en este caso? Y estas se podrían incluir en forma de una capa, por así decirlo, una capa de pintura, por así decirlo, en la cual, que dentro de los hogares o edificios para que el internet pueda rebotar. Entiendo. A ver,
Pues las superficies inteligentes reconfigurables prácticamente son tecnologías, podríamos decir que son unas antenas especiales, ¿ya? No son, digamos, no es algo que tenga que ver con un material tipo metálico simple o una pintura simple que refleja la luz. En este caso, recuerden que no estamos hablando de luz, sino estamos hablando de ondas electromagnéticas en el espectro de las microondas. Entonces, los espejos no van a ser los espejos que nosotros usamos para vernos nuestros rostros, son espejos que tengan que reflejar las ondas de las microondas. Entonces, en ese sentido, lo hacen tecnologías, digamos de manera simple, tecnologías de antenas especiales. Así de simple. Ujú. Y eso, claro, está pensado para ambientes internos y externos. Y para 5G, tengo entendido de que la idea ya estaba, pero parece ser que va a salir bastante madura para el 5.5G, que es una versión mejorada del 5G, si no me equivoco. Tal vez si es que en este aspecto estoy dando un dato erróneo, me disculpan, o si alguien sabe de eso, nos hace la observación, pero de lo que me parece, va a estar disponible ya en unas versiones medianas o mejoradas del 5G, pero definitivamente será una parte de la infraestructura del 6G. Definitivamente. Sí. Ujú. Bueno, ingeniero, creo que serían todas las preguntas hasta el momento. No estoy seguro si hay una nueva, parece que no. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias por asistir y pues darnos su opinión, su conocimiento sobre sobre el 4G, 5G y el futuro 6G del Ecuador. Ha sido un gusto para mí, espero de que esto les sirva de algo y recuerden que la curiosidad es lo que le lleva a ustedes, de acuerdo con sus intereses personales, a indagar, a consultar y, ¿por qué no?, a generar soluciones y tecnologías, que es lo que requiere nuestra sociedad. Sean curiosos y manténganse aprendiendo. Un gusto, hasta una próxima. Ya. Aquí para presentar al siguiente ingeniero que nos va a explicar, que nos va a dar su ponencia. Va a ser el ingeniero Daniel Iván Quirumbay Yagual, graduado de la Ingeniería en Sistemas Informáticos por la SPOL, con maestría en Seguridad de la Información. Actualmente cursa estudios doctorales en la Universidad de A Coruña de España, con un enfoque en la ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada a la detección de intrusiones. Docente e investigador de la Península Estatal, la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, con experiencia en investigaciones científicas y desarrollo de modelos basados en Machine Learning, Deep Learning, para la protección de redes y sistemas. Especialista en ciberseguridad, redes, tecnologías emergentes, con producción científica indexada y participación en proyectos académicos orientados a la seguridad informática. Pues el ingeniero Daniel ya está disponible, pregunto porque sí. Hola, buenas noches. ¿Me Sí, sí, escuchan? se le escuchan. Sí, se le escucha, ingeniero. ¿Puedo compartir? Tengo permiso a compartir, disculpe. Sí, puede, sí debería poder compartir, ingeniero. Tiene como anfitrión de la reunión también. Esperen un segundito y listo. Ok, pueden observar si me ayudan. Sí, ingeniero, sí se ve. Ok, listo, pues empiezo. Entonces, muy buenas noches con cada uno de los presentes. Muchísimas gracias por la invitación que me han dado y la apertura por este medio. En este caso, en representación de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Mi nombre es Daniel Quirumbay y vamos a trabajar con una breve exposición sobre el manejo de la ciberseguridad aplicándose con inteligencia artificial, ¿no?
Realmente esto es un proceso de investigación que estoy generando las líneas bases en este caso, no son las líneas bases de un proceso de investigación que estoy efectuando ya de varios años atrás, ¿no? Entonces, ahí tenemos la presentación, como está en la esquela de inicio. Ahí tenemos los componentes que vamos a revisar en el transcurso de esta exposición. A la introducción, los problemas que nos vamos a encontrar, la descripción de cada una de estas situaciones, cómo se han logrado solucionar algunos problemas que he encontrado en el camino y que pueden ayudar a solucionar un poco más el tema de la detección de tráfico anómalo en las redes. Y posteriormente, pues ir viendo la parte experimental y finalizar con conclusiones de qué se puede hacer a futuro todavía con este tipo de procesos, ¿no? Listo. Entonces empezamos, ¿no? Entonces, este conocimiento general, que hoy en día el tema del manejo de la seguridad informática, sea en las empresas grandes o sea en las empresas pequeñas, ha cambiado bastante, ¿no? Se ha hecho más dinámico estos procesos, incluso ya los cibercriminales, por decirlo así, aplican mucho este tipo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Por eso se ha incrementado más este tema de ataques minuciosos dentro de la red y donde yo me enfoco en este caso son en los tráficos de red que se encuentran en instituciones, ¿no? Entonces yo he hecho pruebas en la universidad en conjunto con el director de tecnología, pues me ha facilitado la información. Es el tráfico real que se detecta y que yo podría, en este caso, tomarlo como una base de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué no he tomado bases de datos que existen publicados en la red? Porque muchas de estas publicaciones que están realizadas, ¿no? Como Kaggle, que es una de las plataformas muy conocidas y familiares para todos, pero dentro del campo de ciberseguridad hay mucha información que está desactualizada, ¿no? Sí hay bases de datos donde yo puedo hacer pruebas de entrenamiento, pero lastimosamente son bastante desactualizadas, ¿no? Hay algunos del 2014, del 2017, del 2020. Entonces, eso complica más aún por el tema de lo que estamos conversando, ¿no? Por el incremento y la complejidad que nosotros podemos tener de evadir uno de estos datos y que la empresa sea atacado, ¿no? Entonces, ya las herramientas habituales o comunes, o las herramientas tradicionales que podemos tener, comienzan a minimizarse por las facilidades que tienen, perdón, estos hackers o estas personas que actúan del lado del mal en aplicar entidades con IA, ¿no? Incluso se habla de que hay ataques donde la morfología de la estructura del código puede ser modificado y alterado para que no sea detectado fácilmente. O sea, si el antivirus lo logra detectar en algún lado, automáticamente pues genera cambios, ¿no? Genera modificaciones, ¿ya? Entonces, las facilidades que tenemos hoy en día, ¿no? De encontrar en el tráfico de red, tráfico de servicios IoT, tráficos de la red común, tráfico de correo electrónico, tráfico de conexiones de VPN, etcétera, etcétera. En muchos de los casos, pues sale encriptado, ¿no? Entonces, es ahí donde hicimos nuestra primera revisión, nuestro primer proceso para tratar de que, a pesar de que esta información está encriptada, se la pueda estructurar en parámetros y poder, en este caso, conseguir la información que se requiere, ¿no? Entonces, la cantidad de datos que logré capturar en un tiempo promedio de un mes fue aproximadamente 1 millón de datos, ¿sí? 1 millón de registros, que a la fecha, y muchos de nosotros que estamos metidos en el campo de análisis de datos, podríamos decir que es poca información,
¿ya? A pesar de que sea 1 millón de datos, es poca información, recapturado en un mes, que el tráfico de red que se puede ejecutar en una empresa grande, una institución educativa como la que estoy, es mucho más todavía, ¿no? Pero lo que he tratado es de poder capturar lo que necesariamente o suficiente material como para poder conseguir resultados de por medio, ¿no? En la estructura, ¿no? Entonces, el propósito de este proceso o estos resultados que yo tengo acá están relacionados en usar modelos de Machine Learning para poder agrupar o clusterizar, como es la palabra técnica, a través de K-means, que es uno de los modelos más utilizados dentro del tema de ciberseguridad para clasificar la información, pero le agregué unos ciertos cambios o unas ciertas adecuaciones como para no mejorarlo, sino que basado en mucha literatura encontré que hay algunos datos que pueden ser capturados de mejor manera a través del K-means++. Del K-means es una versión general, parte del Machine Learning, ¿no? Y luego lo convertí en un ambiente muy híbrido para mezclar Machine Learning con Deep Learning y utilicé el modelo que es CNN y adicionado con GRU. Que a la fecha, inclusive haciendo otras pruebas, trabajando hoy en día con pruebas a nivel de temas de sonidos, donde se hace la conversión de ese sonido acústico en ondas a procesos un poco más sencillos, ya valores digitales. El GRU sigue siendo uno de los modelos muy aplicable para hacer detecciones de datos específicos, ¿no? De características específicas dentro de un proceso, ¿no? Entonces, esta es la parte inicial. La motivación que tuve en este caso es bajar o reducir el tema de costos, ¿ya? De que no direccionarme exclusivamente a tener una herramienta, que en muchos de los casos hacemos, direccionarnos a alguna herramienta de monitoreo que ya tiene su código cerrado, que de pronto me costó mucho y que yo no lo pueda ni siquiera alterar o hacer ciertas modificaciones por las variaciones que existen hoy en día en el manejo de IA con ciberseguridad. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las cosas con las que me encontré? ¿No? Los challenges. ¿Ya? Entonces, me encontré con una de las limitaciones más comunes, que es el tráfico pues, cifrado en muchos de los casos, pero sí se logró generar una revisión y capturar las características más esenciales del componente, ¿no? Poder verificar y poder clasificar la información que de pronto no esté sesgada, ¿ya? Es otra de las hazañas que se pueden tener dentro de la captura de tráfico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que por lo regular en el tráfico de red siempre se va a encontrar que hay un alto porcentaje de tráfico normal y un bajo porcentaje de tráfico malicioso, ¿no? Siempre y cuando tengamos al frente un firewall, ¿ya? Entonces, eso es el denominador común, ¿no? Entonces, por lo regular en tráfico de red sí nos vamos a encontrar con ciertos sesgos, pero los podemos en este caso mejorar o de pronto habilitar unas mejores opciones como las metodologías de muteo, ¿no? que se utilizan mucho en estos ámbitos, ¿no? ¿Qué otros problemas podemos encontrar? Que es lo que hablábamos, el desbalance de la data, del dataset, que es lo que conversábamos y que se puede en este caso hacer el tema de desmutar, ¿ya? Encontrar lo que se conoce comúnmente como un oversampling, ¿ya? Que es lo que estaba explicándole. Otra de las situaciones que nos encontramos en este tema del tráfico de red es etiquetar, ¿ya? Ponerle etiquetas que me identifiquen cuál es el tráfico malo, cuál es el tráfico bueno, aparte de un sinnúmero de etiquetas que ya me viene de parte del firewall, que en este caso utilicé un FortiGate de versión empresarial, que ya me vienen con algunos componentes etiquetados como advertencias, como ya una definición en la que me dice si que es malicioso o no es malicioso, pero que ayudan a corroborar la estructura primaria, ¿no? Entonces, eso es la esencia cuando yo quiero hacer un
una detección de anomalías, ¿no? Que en este caso no exista el sesgo específico para aquello, ¿no? Porque eso también podría decir, ¿no? Y a alguien se le ocurriría, sí, pero si ya el firewall trae una etiqueta, ya que me dé un parámetro base, ¿qué pasaría si yo utilizo eso y punto, ¿no? Sí, pero realmente pues hay muchas modificaciones en los códigos que podemos encontrar. Perdón. Listo, entonces esas fueron las situaciones con las que me encontré, pues, ¿no? Luego, otra de las situaciones con la que empecé a ver una solución con aquellos, a empezar a encontrar cuáles son los modelos adecuados, ¿no? Y se me presentaron muchos. En este caso, LSTM, en el tema de Deep Learning, un modelo bastante robusto que me ayuda a encontrar bastantes características dentro del tráfico de red. Pero en este caso, el modelo CNN mezclado con GRU, fusionado, haciendo una fusión entre los dos, pues me mejoró en este caso las condiciones de cómo se hace la detección, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? De que ya el firewall me puede dar ciertos parámetros o ciertos patterns, como indicamos en la estructura, de que me dé datos de que si es anómalo o no, pero necesito muchas más características que hoy en día en muchos de los casos no aparece o no funca dentro del firewall porque por lo regular están basadas en una lista, en una lista negra, ¿no? ¿Ya? Entonces no hay muchas consideraciones, ¿no? Entonces ahí es donde aplicamos estos modelos, tanto el clusterizar como luego aplicar la detección a través de Deep Learning y encontrar con mayor facilidad estos archivos anómalos, ¿no? Estos códigos anómalos que podemos encontrar en el tráfico de red. Y ahí vemos un poco también que me guié con algunos artículos científicos en los que revisé, en los que me indican que es muy bueno estas combinaciones. Bueno, realmente esta combinación de CNN con GRU no hay mucha data, ¿no? Y el artículo que publiqué pues es una de las pocas que habla de esta fusión. Me habla de una fusión entre CNN y LSTM. ¿Ya? Pero encontré esta fusión, hice mis pruebas, hice mis procesamientos pues, y fue que me dio una buena alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas me ayudó en este caso? Pues una mejor precisión en las métricas, un buen recalt, encontrar, reducir ese rate de falsas alarmas que se pueden encontrar dentro de la estructura. Más. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, conseguí el dataset, que es lo que yo le indicaba, que el dataset puede ser de cualquier tráfico de red, ya que en mi caso, como le indicaba, fue de una institución educativa. Ya conseguí esa información de un mes aproximadamente, 1 millón de datos recolectados en un mes aproximadamente, fechas aleatorias, y es el dato que procesé, ¿no? Luego comencé a sacar las características, ver métricas, cómo lo evalúo, etiquetar los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego aplicar los modelos, ¿ya? Los modelos de clusterización, y luego de aquello, como hablamos al inicio, que una de los retos que me encontré fue el desbalanceo del tráfico de red, ¿no? Entonces, comúnmente en este tráfico pues, de red siempre va a haber eso, entonces ahí es donde nosotros balanceamos el tráfico aplicando Smooth Balance o la metodología de balance por Smooth y que me ayudó en este caso a equilibrarlo a través de datos sintéticos, ¿no? Creo que sabemos que es un dato sintético, si no lo conocemos que es un dato sintético, en este caso indicamos que es un dato generado por IA, ¿no? Que me ayuda un poco a corroborar. Pero la situación no solamente queda ahí, ¿no? Porque ahí nos surge otra inquietud dentro de la investigación en la que me dice, bueno, ¿y qué pasa si que es muy grosero, podríamos decir, vale la palabra, que me cree datos ficticios de tráfico malicioso? Entonces es ahí donde nosotros podemos hacer pruebas.
¿ya? Algunas pruebas matemáticas, algunas pruebas de modelamiento que me ayuden a identificar que no exista algún sesgo de por medio, ¿no? Entonces, que también lo vamos a revisar más adelante. Y con eso corroboramos e indicamos que sí ha sido, pues, obviamente una buena revisión, ¿no? Un buen análisis del modelo. Pero finalmente, ya hacemos el modelado con CN y GRU, obtengo mis resultados y puedo identificar dentro de ese tráfico de red cuáles son los tráficos anómalos y cuáles no. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que hice en todo este método de investigación que efectué. Mil disculpas, un poco agripado por el cambio de clima. Continuamos. ¿Qué factores también tomé en consideración? Pues dentro del tráfico de red también se identifica el tema del procesamiento para la experiencia que de pronto alguien del público pueda estar buscando experiencia, bueno, y cómo procesamos esto. Ya, si, bueno, realmente pues el procesamiento en una máquina personal, pues lo mínimo que tendríamos que tener es una GeForce con RTX, una tarjeta NVIDIA, para poder hacer procesamiento, de preferencia de la serie 5060, ¿ya? Sería, y obviamente pues una computadora con un mínimo unos 64 en RAM, ¿ya? Entonces, estos modelos que yo les he hablado a un principio, pues, ¿no? Camins y en este caso CNN con GRU, sí puedo procesarlos en mi propia computadora, ¿no? Que esa tal vez sea alguna de las preguntas que tenga. Sí los puedo procesar en la computadora siempre y cuando tenga estas características. ¿Ya? Obviamente, dentro de la experiencia, pues la máquina se recalienta, por lo regular estoy dentro de un área con aire acondicionado, le pongo un ventilador en la parte de abajo del equipo y con eso en este caso, pues los procesamientos, si estamos hablando de 1 millón de datos, sí nos vamos a tener un lapso de demora, ¿no? En el procesamiento de información. En mi caso fueron unos 30 minutos, 45 minutos, hasta 1 hora aproximadamente. Eso como una idea, ¿no? De cómo es el tema de los procesamientos, ¿no? Cómo podemos hacer estos procesamientos en el hogar. Otra herramienta con la que también trabajé fue una máquina de NVIDIA, una mini computadora, podríamos decir, pero que trabaja con GPU, que es un Jetson Orin, que me ayudó también a hacer procesamiento en aquella. Perdón, sigamos. Entonces, para poder un poco enfatizar el tema de la clusterización, aquí vemos que las ecuaciones que apliqué, ¿no? En porcentajes, se detectó el punto céntrico computacional de toda esa cantidad de datos y de regular de esa cantidad de 1 millón de registros, se logró inclusive sacar datos que no me interesaba, hice la típica limpieza del dataset y bajó en este caso pues a 950.000 registros, más o menos, ¿no? Ya, entonces es lo que alcanzamos a ver acá, pero si solamente clusterizamos el dato de primera instancia, pues nos va a salir que hay un desbalance, porque estamos viendo aquí que en datos normales, en el flujo normal, tenemos un 95.2%, mientras que en tráfico anómalo detectamos un 4.8%. Entonces es bastante desbalanceado el dato, ¿no? Entonces por eso es que necesitamos esmutear.
Una vez encontrado ese desbalance, que lo vemos también acá, ahí están los cambios, procedemos a hacer el esmuteo, lo que le decía, de esos 951.000 registros aproximadamente normales. Al hacer el proceso de smooth balancing, pues con datos sintéticos completos, y se crea un ratio de 1 a 1. Entonces ya no va a haber este tema del sesgo, ¿no?, que hablábamos hace un principio, ¿no? Ok, entonces la sinergia de la agrupación de clústeres no supervisados, que es en este caso el CAMINS, y el aprendizaje profundo que vamos a tener, aprovecha la segmentación precisa, ¿no?, del tráfico, que a un principio va a estar sin etiquetas. Luego ya de la clusterización, pues va a tener nuevas etiquetas o nuevos componentes que me van a ayudar a descifrar más el tema del tráfico de red, y que sea obviamente pues más eficaz y con menos latencia, ¿no?, que es lo que nosotros necesitamos en el proceso. ¿Ya? Entonces ahí vemos los datos que apliqué en el modelo. Para los que de pronto quieran replicar esto, pues vemos aquí que el optimizador que utilicé fue el Adams. La pérdida de función, loss per. Me van a disculpar, soy bastante gripado. Pero bueno, aquí frente al cañón en este caso, ¿no? Continuando con el proceso. Entonces vemos aquí también las épocas que utilicé, el tamaño, la cantidad de secuencias, las validaciones que acabé de aplicar, la cantidad de filtros que se generaron, y todo lo que apliqué dentro de mi algoritmo para poder conseguir un producto interesante, ¿no? En este caso nuevo, al principio les hablaba que hay artículos científicos que hablan mucho sobre la mezcla del GRU con el STM, pero muy poco de una mezcla entre el CNN y el GRU, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, ahí vemos que para yo poder detectar o ya aplicar el CNN con el GRU, necesito tener muy en claro cuáles son mis atributos, ¿no? Estamos hablando de las columnas que yo puedo tener en mi dataset. Y yo definí, en este caso, 44 datasets, perdón, 44 registros, y esos 44 registros, pues, están validados de la siguiente manera, pues, ¿no? Características por tráfico, por servicio, por reputación y risk. Este dato es el que me da el FortiGate, por reputación y riesgos, ¿ya? Entonces, también lo tomé en consideración, pero tomé solamente 2 campos para que no tenga también ese sesgo de que me va a sobre identificar algo que ya el FortiGate lo ha identificado, pero sí tomé 2 como para tener referencia, ¿ya? Políticas y acciones y características temporales que pueda tener. En este caso, la fecha, horas u otros componentes que sean en relación al tiempo para ver esas variaciones o esos cambios, ¿no? Métricas que apliqué para el proceso, pues las típicas de Machine Learning, Occurrence, Precision, Recall, F1 Score, AUC y el Excel. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, también logramos conseguir datos adicionales, ya datos estadísticos que también nos sirven, como por ejemplo la cantidad de tráfico de red que tenía, hacia dónde está orientado, ¿no? Allá hay un 45% para estudiantes, un 30% administrativo, ¿ya? Es notorio y identificable esto, ¿no? Porque el alma de la universidad son los estudiantes y son los que más están conectados. Entonces vamos a encontrar esa cantidad de tráfico de red, ¿no? Sería el valor mayor de todo ese tráfico, ¿no? Y de ahí otros dispositivos IoT que tienen de servicios, en este caso el tema de la facultad, u otros servicios que se puedan generar en las conexiones que se pueden hacer, ¿no? En este caso conexiones remotas u otros servicios que están aplicados al área de TICS específicamente para su desarrollo. ¿Ya?
Entonces aquí vemos ya un resultado, una gráfica en la que me muestra la cantidad de tráfico normal versus la cantidad de tráfico anómalo que pueda encontrar dentro de la estructura, y vemos esto ya, el resultado se ve un poco aplicado al smooth, ¿ya? Entonces por eso vemos esa variación para poder encontrar, y aquí es donde yo indicaba de que para poder asegurar y decir que mi modelado es aconsejable, no que es el mejor de todos, sino que es el que se puede utilizar, ¿ya? Según mis datos. Apliqué en este caso el Silhouette, ¿ya? El Silhouette, el Kalinsky y el Dales, ¿no? Que en este caso, en sus mejores datos entre FM Camins y Camins más N init procesado a la 10, fue el que me dio el mejor rendimiento, ¿no? Tanto en Silhouette, el 0.9, a diferencia del otro que me apareció el 0.1. El Kalinsky me presentó 163, eso quiere decir que entre más valor es mucho mejor la apreciación que puedo tener de detección de tráfico. En el segundo caso me salió 72. Y en el Davis, que me hace la comparación de contraste entre anómalos y no anómalos, me apareció en este caso el 0.8 y acá me salió alto de 2.23. Entonces, eh, fui por un estaba yendo por una buena vía, ¿no? Entonces, la aplicabilidad de estos modelos son amigables para poder hacer la detección de tráfico de red, al menos la clasificación y la depuración, más allá de lo que hace un firewall, un FortiGate, ha sido satisfactorio, ¿no? Entonces, esos fueron parte ya de mis resultados, ¿no? Ya aplicando validaciones o el outstanding que se aplica del performance, de la estructura del proceso de análisis de detección usando modelos de IA, vemos aquí que la ocurrencia pues, está en un 0.98, el recal está en un 0.95, se bajó el nivel de falsos positivos, se redujo errores críticos, detecciones de amenaza, y que en cuanto a la parte predictiva, pues está haciendo su trabajo correctamente, ¿no? Aquí vemos la matriz de confusión dentro de la parte predictiva, pues está haciendo generando un valor favorable, ¿no? Entonces, esos datos, pues, obviamente son valederos, son importantes dentro de un proceso de investigación porque da mayor información a la comunidad de que se pueden hacer, aplicar más modelos o con nuevos modelos, pues, que están direccionados más al tema de ciberseguridad. En este específico caso de detección de tráfico, ha sido favorable el trabajar con CNN y GRU por el lado de Deep Learning. Aquí vemos otra comparativa, ¿ya? La base de modelos donde la mejor comparativa, los mejores resultados, pues me tocó hacer validaciones y procesamientos. Eso es lo que yo le decía, que en muchos de los casos se me demora 1 hora en procesar solamente uno de estos para obtener estos resultados, pero me tocó pues realizar por cada uno, ¿no? Apliqué el modelo CNN más GRU, me salió estos resultados, utilicé Random Forest, utilicé Autoencoder. ¿Ya? ¿Por qué utilicé también estos de aquí? Porque por lo regular en los artículos científicos hablan mucho de aquello, ¿no? Son los más básicos, más sencillitos. Inclusive cuando uno entra al proceso de enseñanza básico de estos modelados, para poder detectar tráfico de red anómalo, se arranca con Random Forest, se arranca con Autoencoder o Isolation Forest como más básico, y porque obviamente son modelos que no necesitan mucho en datos de proceso computacional. Ya los que están en la parte de arriba, como CNN con BIL-STM o CNL-STM o CNN con GRU, pues tienen mayor poder computacional. Eso quiere decir que hay más modelos que puedo aplicarlos, pero que el poder computacional pues me invalida, ¿no? Porque no tengo la facilidad tal vez a un servidor, que es en muchos de los casos lo que nos sucede a nosotros, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí ya se está haciendo, pues, esto ya tiene su segunda parte, ¿no? En el tema de investigación, ya llegar a un nivel de hacer pruebas a nivel
de procesamiento mucho más robusto, por decirlo así, y obtenemos, pues, por ahora obteniendo mejores resultados, ¿no? Ahí se está aplicando otros modelos y se está haciendo contraste con la primera iniciativa que tenemos acá, ¿no? Entonces, se empezaron a hacer más pruebas. Es aquí también están en claro los features que he aplicado, ¿no? Que he utilizado, y se le hizo también una valoración matemática para poder determinar si son amigables para la investigación o no, ¿no? También los pueden tomar en consideración si hay alguien público que está haciendo análisis de tráfico de red, va a encontrar, ¿no? Va a encontrar el Cont Web, el Police, el Udmation, el DSPort, ¿ya? Son campos muy comunes que se encuentran al momento de capturar el tráfico de red, ¿no? Algunos son creados, cuando habla de las etiquetas, uno mismo las genera porque son las necesidades que usted tiene, el etiquetado, y usted puede agregar más de tal manera de que le ayude, pues, a su proceso de investigación, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, pues, el Conweb nos ayuda mucho también a ver que el tráfico, para dónde se está direccionando, ¿no? Si es para tráfico de correo electrónico, si es tráfico web, si es tráfico de otro tipo, servicios, etcétera, etcétera. Eso fue lo que le mostré también anteriormente, si se puede ya sacar esos datos estadísticos. Además, se está haciendo otras pruebas también para poder hacer data mining ya a ese tráfico, a ese dataset que se ha generado, y que no solamente, pues, se puede detectar tráfico, sino se puedan encontrar otras cosas adicionales que le sirva al área de TICS y que mejore, pues, ¿no? Sus niveles de seguridad, que ese es el objetivo, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Ya la aplicabilidad, que es lo que le estaba conversando hace un momento, uno de los datos principales, pues, es el bajo costo computacional que yo le indicaba. Lo puedo hacer en una máquina, pero tampoco no es una máquina tan débil, por si hablábamos de que tengo que tener un RTX, GeForce NVIDIA de 5060 recomendable, 64 en RAM, ¿ya? Y obviamente, pues, las condiciones para trabajar tal vez con Jupyter, trabajar en línea de comandos, o cómo se acomode el desarrollador, ¿no? Obtener una mínima latencia y armar una modularidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿hacia dónde quiero llegar, no? El objetivo de esto es llegar a crear un modelo y poderlo plasmar en una interfaz web, en un dashboard, ¿ya? Y este dashboard, obviamente, pues, como uno ya tiene el código, puede hacer modificaciones o cambios, a diferencia de alguna plataforma o alguna herramienta que en este caso se pueda generar, ¿no? En cuestión de costos y beneficios, es lo que acabo de indicar, ¿no? Yo tengo un desarrollo ya realizado, lo puedo ajustar a un dashboard mucho más económico, a diferencia de uno ya comprado, que la licencia se ejecuta anualmente, sus costos están entre $5,000 a $10,000. Entonces, es una variación bastante interesante, ¿no? Inclusive, como un dato adicional, hay muchos estudiantes que están haciendo sus pruebas en las empresas cuando hacen sus prácticas, y aparte de aplicar un antivirus, utilizan estas herramientas desarrolladas con Python que hacen el tema de monitoreo de tráfico de red, dando un plus adicional, ¿no? Dando un plus adicional al manejo de tráfico, ¿no? Y considerando la analogía de hacer los niveles de seguridad, así como la capa de cebolla, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos y el ambiente más común para los que trabajamos en ciberseguridad. Hay varias capas de cebolla para llegar al núcleo. Entonces, lo mismo va a pasar en una estructura de una empresa, ¿no? O una empresa pequeña que no tiene mucho presupuesto, pero sí tiene de pronto para programar una estructura en Python, jalar las librerías de Wireshark, dentro hay componentes o librerías de Python que también las utiliza Wireshark y que son gratuitas, y que yo puedo armar una estructura de detección de tráfico, aparte de tener mi antivirus, aparte de tener mi firewall, aparte de tener un IDS, un IPS, puedo tener esta estructura, ¿no? Entonces, por ahí creo que también contesté una preguntita que me hicieron, ¿no? ¿Ya?
Entonces, ¿qué más tenemos? Pues en la contribución ahí tenemos mínimos valores de delay, un alto porcentaje de ocurrencia en la estructura. El smooth lo validé inclusive con los modelos matemáticos porque podría haber un sesgo, que es lo que comúnmente incluso las publicaciones de artículos científicos piden, ¿no? Oye, estás trabajando en esto, pero ¿cómo tú me aseguras que funciona o no? Pues, ¿no? Entonces se hicieron algunas pruebas y obviamente, como le digo, bueno, se está trabajando a futuro en temas de validar el dataset, que es otro de los factores que ahora, hoy en día piden, que existan más datasets, es lo que hay menos en el ambiente web, ¿ya? Y los que hay son antiguos, por eso yo hablé en principio que no utilicé valores o datos ya de páginas o plataformas que existen hoy en día, ¿no? Entonces logramos un buen resultado. Vuelvo y repito, un apoyo hacia un firewall FortiGate, ¿ya? Que en este caso es un firewall empresarial, pero si no existiera eso, pues les doy el ejemplo de que alguien genera su antivirus y puede aplicar estas herramientas. Y he visto a muchas personas que hacen sus prácticas y le piden eso y el estudiante lo hace tranquilamente y fácilmente por los conocimientos que se le da acá en las clases. Esto puede ser expandible, ¿sí? Expandible. Existen más modelos de aprendizaje, como indicaba. Una de las falencias que podríamos tener es el costo de procesamiento, ¿no? Esa es una de las limitantes grandes que se tiene. Pero bueno, como le indicaba, ya estoy en esa nueva fase de investigación donde ya vamos a aplicar servidores en línea, con APIs y todo lo demás, de tal manera que entender un poco ahora ya con equipos que tienen más poder computacional. La implementación es muy ligera, hablando de términos técnicos. La implementación es muy sencilla porque tiene solo una interfaz de Python o en su defecto lo puedes trasladar a un dashboard generado por alguna herramienta de desarrollo de aplicaciones web y que también la puedes tener a través del celular, ¿no? ¿Qué más tenemos? El aprendizaje y el manejo de estos medios, pues realmente Python es una de las herramientas más comunes y que hoy en día pues es usado. Inclusive tengo conocimiento de que personas que están economistas o personas que están en otras áreas profesionales también les ha tocado aprender estas herramientas de Python, ¿no? O programación en este caso, para poder generar datos de análisis de ciencia de datos, referencias de gráficas que de pronto no se pueden hacer en Excel. Bueno, entonces es una herramienta muy poderosísima que en este caso, orientado a la línea en la que estamos trabajando, pues podemos aplicar utilizando varias librerías que son gratuitas, ¿no? Y libres dentro de este proceso, ¿no? Listo. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues estoy presto a contestarla, ¿no? Sobre esta investigación que he tenido y que lo comparto ya hoy en día con todos, porque bueno, ya el artículo es publicado también, ya está publicado el año pasado. Listo, muchísimas gracias por su atención. Me quedo de ustedes si hay alguna pregunta y al final también está mi contacto por si a alguien más le interesa realizar alguna pregunta, alguna duda. A ver, aquí hay una pregunta, no lo alcanza a leer. No la alcancé a leer, pero ya la vamos a ver. Mensajes, aquí está. Ya, a ver. En la conmutación de tráfico, como le indiqué en un principio, el proceso lo captura un FortiGate y es el FortiGate el que me da un archivo log
de todo el tráfico efectuado en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en el horario que yo desee, y ese archivo log es facilitado a mí. Ese es parte de mi dataset. Entonces yo comienzo a armar mi rompecabezas. Entonces ahí no hay, en este caso, que yo vaya con alguna técnica de conmutación o tráfico de tipo MLPS, eso ya lo captura en este caso el FortiGate, que es el firewall de la empresa. Entonces yo lo único que hago es coger el dataset y como dije en principio, hay muy pocos datasets que me ayudan a generar este tipo de pruebas. Entonces, la comunidad está pidiendo que existan más datasets, más actualizados, entonces a esa línea voy, ¿no? Pero es de un dataset, ¿ya? El tráfico que detecta este dataset, pues obviamente, perdón, el tráfico que detecta el FortiGate ya depende de las configuraciones que tenga el administrador de la entidad, ¿no? ¿Ya? O podría ser un tráfico de pronto capturado a través de un sniffer como Wireshark u otras herramientas y le captura el dato, ¿no? Aunque real no recomiendo mucho la captura de tráfico en Wireshark porque hay muy poca data. De herramientas de firewall sería mucho mejor, ¿ya? En el caso mío en FortiGate porque hay más data que yo pueda tener de procesamiento. No me refiero a data como fecha, hora u varios campos como el RISC que vimos hace un momento que me dé ese tipo de información esencial para estos procesos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay más preguntas? De mi parte quedo agradecido por este espacio que me han dado. Y espero que en una próxima oportunidad también podría colaborar, ¿no? De mi parte agradecido, no sé si está por aquí los administradores, pero de mi parte muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su explicación de cómo se realizó su presentación, su proyecto de la ciberseguridad utilizando la IA, tomando los datos de Wireshark, Wireshark dijo, sí, en este caso, y pues muchas gracias por su presentación. Como usted dice, pues esperamos poder contar con usted después en próximos eventos que se vayan a realizar y de verdad agradecido con su presentación sobre la ciberseguridad en este caso. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por estar en este día del Telehub. Ya de por sí ya acabó el evento en esencia. Muchas gracias a los que estuvieron presentes, a los ponentes, los ingenieros ponentes que nos dieron explicaciones sobre dos temas interesantes, que son la tecnología sobre el 5G y el 6G futuramente, y sobre la seguridad aquí implementando la IA, utilizando bases de datos para tomar la información, y un tema muy extenso, la verdad, el cual que es muy interesante, la verdad, pero muchas gracias igualmente y gracias a los que estuvieron presentes. Ese sería el fin de las presentaciones el día de hoy y gracias por la asistencia. Le estoy repitiendo mucho, pero igualmente gracias.